Hemos puesto por título, Dios gana. Muy bien, Dios gana. Cuando hablamos de Apocalipsis, estamos viendo de la historia de varias cosas. Vemos enseñanzas acerca del presente. También vemos enseñanzas acerca del pasado y obviamente también acerca del futuro. Y vamos a estar entrando en el libro ahora y luego yendo semana tras semana para avanzarnos durante este libro, durante ese tiempo a este libro. Ahora, cuando empezamos ahora, vemos la palabra Apocalipsis siendo el título de nuestro libro. Según Larousse, el diccionario significa situación espantosa, aterradores. Ahora, cuando pensamos de esa definición, más bien no es la visión cristiana, sino es la visión del mundo. Pues el mundo ve los eventos del futuro como espantoso, pero el cristiano no es así. Pero vemos la otra definición entrando el libro aquí, que empieza con la palabra la revelación. Y cuando vemos la palabra revelación, vemos que según el diccionario significa una acción de lo que era secreto y que una vez conocido permite que otros lo descubran. Porque vemos ahora el libro de Apocalipsis, más bien es un libro de revelación. Ahora, cuando vemos, hermanos, en eso, es un libro de revelación, o más bien no es un libro de revelaciones. Ahora, cuando vemos ese libro, vemos también, estamos poniendo como la introducción, la visión de Juan. Y cuando hablamos de la visión en la Biblia, vemos, hermanos, el tiempo de Biblia, Dios habló a través de visiones y también de sueños. Cuando vemos una visión y un sueño, la única diferencia que hay entre los dos es que uno es cuando está dormido y el otro es cuando está despierto. Cuando hablamos de visiones y de sueños, no es como nosotros tenemos hoy en día. Muchas veces alguien tiene un sueño y se pone nervioso, piensa que Dios está hablando en algo. Hermanos, hoy en día tenemos la profecía más segura, siendo la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Él no nos da revelación particular, o sea, que Él no está agregando a su palabra. Ahora, Él nos habla en su palabra y en nuestros corazones también. Pero visiones y sueños es muy diferente. Una visión, si alguien la tuviera en ese tiempo, fue algo milagroso y bien evidente. No era como una visión de que, pues yo pensé que no, era algo que vio literalmente. Un sueño también de la misma forma, no como un sueño nuestro que recordamos cosas durante la noche cuando estamos descansando. O sea que el sueño fue algo bien claro que Dios habló con ellos. Vemos que ahora Juan es lo que él vio. Pero hablando de la visión, él lo vio. Por eso están viendo lo que pasó con él. Hermanos, cuando hablamos ahora, quiero que veamos un poco acerca de ese libro. Fue escrito entre el año 91 y 96 después de Cristo. Ahora, si quieren poner aquí estamos la cronología que tenemos de los eventos. Vemos una cosa que pasó en ese tiempo. Primero, Jesucristo murió en el año 33 después de Cristo. Estos años son aproximados, o sea que no sabemos por exacta la fecha, pero por ahí. Y luego Jacobo, él murió en el año 44 DC. Vemos que Jacobo aquí es hermano de Juan y también los hijos de trueno que encontramos en Marcos 3:17. Él es considerado como el pastor de Jerusalén y luego fue el primer apóstol ejecutado. Pues recordando Cristo en 33, apenas 11 años después, Jacobo fue también matado. Y luego Jacobo, el medio hermano de Jesús, él se murió en el 62 después de Cristo. Recordando el medio hermano de Jesucristo, es el escritor del libro de Santiago. Él creyó en Cristo, pero hasta después de la resurrección. Vemos en la Biblia, en Juan capítulo 7, versículo 5, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Vemos que los hermanos de Cristo, medio hermanos, no creían en el Señor Jesucristo. Muy interesante, cuando nosotros consideramos de María, la madre de Jesús, la Virgen escogida, que sus hijos, aquí en la carne, sus hijos no creían
en el Señor Jesucristo. Para mí es algo interesante pensar en eso, porque la religión católica pone en tan alto el nivel de María, pero que hasta que María no estuvo criando a sus hijos en los pasos de Dios. Y por eso vemos que después es cuando Él aceptó a Cristo. Por eso vemos, hermanos, también en el año 67 fue el año en que Pablo y Pedro, los dos fueron ejecutados, y luego Juan murió en como 100 después de Cristo, como 4 años después de la revelación. Ahora, no es muy difícil entender el libro de Apocalipsis. Lo que es más difícil es creer y confiar en lo que dice. Lo que batalla muchas veces se batalla poquito en cómo es el tiempo, la cronología durante eso, y vamos a estar usando varios lugares en la Biblia para explicar por los eventos que hay. Hermanos, es la revelación de Jesucristo por Juan el teólogo, o también, o sea, Juan el amado. El libro, hermanos, es de los eventos del futuro. Ahora, cuando vemos eso, hermanos, otro libro que es muy bueno estudiar en el mismo lugar, no lo vamos a hacer por el tiempo, pero es el libro de Daniel. Daniel encontramos el libro de profecía del Antiguo Testamento, y luego vemos que en Juan el Nuevo Testamento explica mucho. Vemos lo que dice en Daniel 12:4. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. No entendió. Y por eso vemos que empezando Daniel escribió, pero no fue algo muy entendible. Pero vemos algo diferente, viendo aquí en versículo 9 dice: y yo oí más, no entendí, hablando Daniel. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de esas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Porque fue el propósito entonces del libro de Daniel. El libro de Daniel fue escrito para dar más entendimiento al libro de Apocalipsis. Entendemos que Dios habla en más que un solo testimonio o testamento. Vemos que Él usó el Antiguo Testamento para profetizar acerca de su venida, para profetizar de su vida aquí, y luego por eso nosotros tenemos confianza en Él. Igual en Apocalipsis, no es un hombre, una isla, sino que es algo que Dios ya había dicho en el pasado y lo vuelve a decir ahora. La primera revelación, hermanos, fue de los eventos del futuro por Daniel. Y lo que entendemos de eso son las 70 semanas de Daniel. Y si alguien tal vez ha oído de eso, de las 70 semanas de Daniel. Las semanas que está refiriendo, no semanas de días, sino semanas de años. O sea, 70 semanas por 7 años son 490 años. Por eso lo que están viendo y leyendo un poco en eso, entendemos algunas cositas. En esas 70 semanas que vio Daniel, él estuvo viendo de que comenzó con la orden por el rey para la reconstrucción del templo en los tiempos de Esdras. Más o menos fue en el 453 antes de Cristo. Pero vemos, hermanos, que con lo que Daniel está escribiendo era acerca de los eventos hasta la cruz y luego incluyendo la gran tribulación. Por eso vemos en Daniel, busquen conmigo, hermano, rápidamente. Creo que vamos a leer un poquito ahí en Daniel capítulo 9, versículo 25. Dice aquí en Juan, Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Vemos ahora que está hablando 7 semanas para empezar de la construcción. 7 semanas igual a ¿cuántos años? 7 por 7, 49 años. Por 49 años. Y después de esos 62 semanas hasta la muerte de Jesucristo. Versículo 26 dice: y después de las
2 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por eso vemos que está refiriendo de 2 puntos. El primer punto es la reconstrucción del templo, y el segundo punto es cuando quita la vida del Señor Jesucristo. Está hablando de la crucifixión. Por hermanos, hablando en eso, voy a ver dónde estoy yo. Ok, aquí estoy. Muy bien, en total encontramos 69 semanas. O sea, 483 años. Falta una semana de años. Ahora, esa última semana son los 7 años de la tribulación. Pero vemos que Daniel está viendo y él ve todo perfectamente bien hasta la crucifixión. Pero lo que no ve es una pausa después de la crucifixión hasta la gran tribulación. Pero vemos, hermanos, que en ese momento estuvo en eso y viendo lo que estaba por venir. Desde que fue sellado ese libro, Daniel no entendía lo que escribió. Pero hermanos, el libro ahora ya no está sellado. En Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Porque pensamos, hermanos, en eso, que Cristo está diciendo ahora, con Daniel fue sellado, con Apocalipsis nos ha sellado. Pues hay mucho que vamos a entender cuando leemos este libro. Unas cosas que a veces batallamos para entender, y algunos de la Biblia también. Vemos rápidamente en el libro de Juan, capítulo número 21. Juan capítulo 21, guardando su lugar ahí en Apocalipsis, porque siempre vamos a estar volviendo en eso. Pero en Juan 21, versículo 20, dice que volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de refirió a Juan? Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué ha de ti? Sígame tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no morirá, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Hablando de Juan, ahora una cosa que vemos con Juan. Vemos que están hablando que Jesucristo de Juan, si él quede hasta el fin, que él ve hasta el fin, recordando, él ahora está escribiendo el libro de Apocalipsis. ¿Qué está viendo él? Hasta el fin. Por eso, aunque no está refiriendo que no iba a morir, eso refiriendo de que sí iba a haber algo en ese entendimiento. Ahora, aparte de eso, recordamos los que vieron la transfiguración del Señor Jesucristo. Lo vieron también a él en su gloria en ese momento. Y luego en Pedro, en 2 Pedro capítulo 1, encontramos en donde está testificando también de esa verdad. Muy bien, hermanos, ahora vamos a entrar ahora con nuestro estudio de este libro. 2 cosas que vamos a aprender en esta tarde. Primera cosa, vamos a aprender acerca del siervo Juan. El siervo Juan. Y lo vemos en los primeros 10 versículos de nuestro libro, aquí nuestra carta de Apocalipsis. Vemos unas cositas acerca de él. Primera cosa de Juan, vemos su fuente. Vemos que en versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por eso vemos que el Padre ahora está dando este entendimiento al Padre. Las 3 palabras que vemos, hermanos, aquí en versículo 1, la palabra le, la palabra declaró y la palabra su.
Las tres palabras refieren a Jesucristo. Por eso es Él quien declaró. El Hijo lo dio a un ángel, probablemente Gabriel o Miguel, uno de autoridad, y luego ese ángel lo entregó al apóstol. Vemos, hermanos, para dar a sus siervos. Y vemos, hermanos, que está hablando de los siervos, tal vez no a todos, pero a sus siervos, de cosas que deben suceder pronto. Hermanos, cuando hablamos de pronto, es una palabra que está en la ciencia en el tiempo de Dios. Ahora, los apóstoles pensaron que Jesucristo iba a volver en su vida. Ahora ya tenemos 2000 años después y todavía no ha venido. Podemos pensar, pues ha tardado. No ha tardado para nada. Él está por venir en su tiempo. Por eso, hablando, hermanos, de Él, en 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero hablando de Dios, hermanos, el tiempo de Dios no es el tiempo que nosotros pensamos. 2000 años, mucho para nosotros. Para Dios, 2 días. Porque todo está pasando rápido, todo está en su tiempo. Hermanos, hay señas y señales que nos indica que está mucho más cerca ahora que cuando fue escrito con Juan en ese tiempo. Pero, hermanos, Él sí va a venir y en el tiempo que Él viene. Vemos, hermanos, el testimonio en versículo 2. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Cuando vemos, hermanos, de su testimonio, primero la palabra de Dios. Cuando hablamos de esa palabra de Dios, vemos el significado en eso. Como dije ahorita, habló del futuro con Daniel y otra vez está hablando del futuro con Juan. Están las dos historias, las dos profecías, andan casándose perfectamente de los eventos. Ahora está hablando de la palabra de Dios. ¿De quién está hablando o de qué está refiriendo la palabra de Dios? En Juan capítulo 1, versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y verdad. Ahora, cuando hablamos de la palabra de Dios, se nos refiere a dos cosas. La palabra de Dios es la palabra escrita, pero también es la palabra viva. Pues Jesucristo siendo la palabra de Dios. Y vamos a ver mucho de eso aquí en el libro de Apocalipsis. Ahora, lo que Él dijo, Él está hablando. El testimonio de Jesucristo, ¿qué? Acerca de los eventos del futuro. Hermano, la Biblia está escrita para probar que Dios es verdad. Los que no acepten la palabra de Dios o los eventos de la Biblia simplemente quieren ignorar mucho. Por eso vemos, hermanos, que el Antiguo Testamento habla mucho acerca de Dios y luego acerca de la venida de Jesucristo, quien vino, cumplió todas las profecías escritas acerca de Él, comprobando quién es. Y luego vemos ahora que Juan está escribiendo acerca de los eventos que vendrían, también basando totalmente lo que fue escrito con Daniel. Vemos que la Biblia está escrita. Ahora, cuando hablamos de la Biblia, hermanos, hablamos de que es algo que es obvio. Como hablamos de la creación, hoy en día el mundo, quiere decir los que creen en la creación, tienen unas mentes muy simples. O sea que tiene que ser muy sencillo para creer en la existencia de Dios. En realidad es al opuesto. Un ateo es una persona muy simple. Simplemente le dice a alguien: eso se pasó de una explosión. Lo creo. De la nada salió. Lo creo. Está evolucionando, aunque no hay prueba de ninguna cosa evolucionado. Por eso, hermanos, vemos que ellos son los simples. Nosotros somos los que confiamos en lo que dice la palabra de Dios. Por eso está hablando del testimonio que es seguro y nosotros sí lo entendemos. Y luego todas las cosas que ha visto. No algunas, sino todas. Él ahora está escribiendo todo lo que hay. Vean una otra cosa, hermanos, acerca de ese libro en versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Vemos ese bienaventurado. Bienaventurado el que lee y el que oye. En capítulo 14, versículo 3 dice: bienaventurados los que mueren en el Señor.
En capítulo 16, 15, bienaventurado el que vela, o sea que está esperando. En capítulo 19, 9 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena. Pero nosotros que estamos en Cristo, seremos llamados a la cena. Y luego yo, como hispanos, estamos muy emocionados de ese pensamiento, ¿verdad? Vamos a comer la cena de las bodas, ese con nuestro Señor. Vemos, hermanos, también en capítulo 20, versículo 6, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Primera resurrección es la que está esperándonos, es el rapto. En cuanto que viene el Señor y los muertos resucitarán primero. Y nosotros que estamos vivos iremos con Él. Pues vemos a bienaventurados, que los que no van a quedar atrás, los que no van a entrar en la tribulación y la gran tribulación. Pero vemos que son ellos que entrarán. Y luego capítulo 22, 7 dice, bienaventurado el que guarda las palabras. Por eso, hermanos, con nosotros estamos atentos y guardamos lo que Él nos dice. Tenemos una bienvenida también, una bendición de Dios también. Y el capítulo 22, 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Qué está hablando de eso? Está refiriendo de guardar y obedecer los mandamientos. Por eso con nosotros son obedientes. Estamos manteniéndonos limpios. Por eso está refiriendo a estando limpios delante del Señor. Por eso aquí estamos atentos, estamos listos, estamos preparados. Y luego Dios ahora está hablando de nosotros. Vemos el capítulo 3, hermanos, la razón por el libro. Ahí dice en la última parte, porque el tiempo está cerca, dice, guarda las cosas que hay escritas. Por eso, leer y guardar. La razón que estamos aprendiendo es para leer y para guardar. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Es una época determinada, más bien predeterminada. O sea que Dios sabe y cuando el Señor Jesucristo vendrá por nosotros. Por eso ese tiempo ya está en el tiempo del Señor. Nosotros sabemos cuándo, pero sabemos que sí está cerca. Pero vemos que ahora está hablando hacer lo que fue dicho, hermano, también por Daniel. Volvemos rápidamente a Daniel capítulo 9. Si tiene un separador allí, tal vez lo va a guardar, aunque a lo mejor no vuelvo otra vez ese libro. Pero aquí en Juan capítulo 9, versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perjudicable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Por eso hablando, hermanos, de terminar, de limpiar, de arreglar. Por eso esa última semana que estamos esperando es la semana de juicio. Algunos piensan, no, pues Dios no existe porque Él permite todas las cosas que están sucediendo. Hermano, Él sabe lo que está haciendo. La cosa que su ira está amontonando. Él está preparándose de vaciar su ira. Cada cosa mala Él va a pagar. Pues vemos que Él ahora está preparándose. El mundo hoy en día, muchas cosas están dándonos señales de terremotos, volcanes, etcétera, etcétera. Vemos que mucho está pasando, preparando, porque sabemos que viene pronto. Ahora vemos enseguida, hermanos, los receptores. Ahí en versículo 4 dice que Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Vemos, hermanos, las iglesias. Primero, ¿quiénes son los receptores? Pues dos cosas. Él está escribiendo este libro a las 7 iglesias. Vamos a estudiar las 7 iglesias. Pero no solo eso, también es para hasta nosotros hoy en día. Porque cuando hablamos de los que van a recibir esta carta, somos nosotros, pero también principalmente son las 7 iglesias. Y vamos a estar hablando de esas 7 iglesias empezando ya pronto, pero hablando de eso. Hermanos, hay que entender una cosa también interesante para mí también. Es de las 7 iglesias que están aquí, una no es la de Jerusalén. Una no es la de Antioquía. Porque vemos que las dos iglesias principales que encontramos en el libro de Hechos no están incluidos hasta ni en esta carta.
Por esas cartas, ahora esas iglesias van a estar, él va a estar escribiendo, enseñándonos verdades también acerca de nosotros hasta hoy en día. Y vamos a ver eso. Pero vemos el tema también, hermanos. El tema de ese mensaje encontramos en versículo número 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vemos tres cosas, hermanos. Vemos que el tema del mensaje es la persona y la obra de Cristo Jesús. Todo está refiriendo al Señor Jesucristo. Por eso hay que estar recordando en eso. Primera cosa que vemos, hermanos, es su obra del pasado. Su obra del pasado lo vimos ahorita, en donde que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, o sea, la salvación que él nos ha compartido. Pero vemos, hermanos, su trabajo, su obra de redención. Vemos también su trabajo del presente, lo dice aquí en versículo 6. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora Él está escribiendo a las iglesias actuales diciendo que somos reyes y luego sacerdotes. Está hablando de su santificación. Por hermanos, su obra del pasado es la salvación que tenemos. Su obra del presente es la santificación. Ahora, ¿qué significa santificación? Significa apartado. Dios es santo, apartado. ¿Apartado de qué? Pues del pecado, de varias cosas. Pero hablamos, hermanos, nosotros somos santificados o somos apartados. Ahora, nuestra vida y la obra de Cristo de santificación es una obra continua en nuestra vida. Como cristianos, hermanos creyentes, debemos estar más y más separados al Señor. Esa evidencia debe ser en nuestras vidas. O sea, como nosotros hablamos, debe estar más cerca del Señor. Cómo vivimos, nuestras obras, nuestra conducta debe ser más agradable al Señor en la santificación. Porque nosotros estamos en el proceso hasta que Él nos lleva a su presencia, a través de la muerte o a través del rapto que viene. Por eso, hermanos, hay muchas iglesias hoy en día que no enseñan la santificación, no predican en contra del pecado, no predica en cómo debe ser nuestra conducta. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Pues nuestra vida debe estar mejorando. ¿Por qué? Por la obra que Cristo está haciendo en nuestras vidas, la obra de la santificación. Y luego últimamente vemos su tarea del futuro, que es la glorificación. Vemos ahí en versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Por tres cosas de Cristo. Estamos viendo que su obra del pasado, salvación. Su obra del presente, santificación. Su obra del futuro es la glorificación, o cuando nos lleva a su presencia. Por eso hablando en ese libro de las tres épocas que estamos viendo. Siguiente, hermanos. Vemos que la adoración durante este mensaje. Versículo 6 está hablando de la adoración de Él. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por la adoración, hermanos. Vemos, hermanos, en capítulo 5, versículo 13 dice: al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por eso hablando, adorando. Por eso el mensaje, hermanos, es adoración a Dios. Capítulo 7, versículo 12 dice: la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vemos, hermanos, la adoración. Por eso el libro, haciendo base para empezar la visión de Juan, está ahora poniendo todo en orden para aprender del futuro. Vemos también la persona en versículos 7 y 8. Vamos a brincar más bien al versículo 8 que no hemos leído. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso.
Por eso está refiriendo ahora al Señor Jesucristo, en su mensaje, en su persona. Vemos, hermanos, unas cosas que son interesantes hablando de Él. Dice que Él que es. Cuando nosotros hablamos, siempre empezamos del pasado al futuro. Lo que era, lo que es, lo que es de venir. O del futuro. Con Él está hablando de lo que es. ¿Qué está diciendo? Yo soy el Dios del presente. Muy bien. Él es todo lo que necesitamos. Él es Él. Y luego habla de su pasado y de su futuro. Por eso hablando del Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, seguida acerca del Alfa Omega y entendemos lo que está diciendo en eso, que es el principio y el fin. Pero vemos también, hermanos, el lugar. Ahí en versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, hay que recordar, Juan ahora casi es el último esperando. Todos sus compañeros con Cristo ya están muertos. Y él no tiene libertad de estar en una isla. Esa isla como de 10 millas por larga y luego como por 5 de ancho. Una isla en la manera de como una prisión, una isla en donde fueron puestos los prisioneros. Por eso él ahora está en ese lugar, en esa isla, y luego fue exiliado desde el año 86 hasta el año 96, que fue el año de su muerte. Pues vemos, hermano, que ahí estuvo él diciendo: estoy allí por el testimonio de Cristo para dar algo de él. Vemos, hermano, el tiempo en versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Algo interesante, hermanos. La palabra el día del Señor. El día del Señor significa dos cosas. Día del Señor significa el día del juicio. También significa el día en que le adoramos. El día del Señor, empezando con la resurrección de Cristo, fue el primer día de la semana. Porque vemos que Él estuvo el Señor ese día. Él estuvo respetando el primer día de la semana hasta que estuvo aislado en ese momento. Vemos también que Él está refiriendo al juicio que también va a estar viniendo en ese momento. Vemos ahí, hermanos. Y luego versículo 10, vemos que dice que Él estuvo ahí y luego oí. Detrás de mí oí una gran voz como de trompeta. Ahora, recordando, cuando vi al Señor, el sonido de ¿qué? De trompeta. La trompeta, hermanos, es un instrumento usado para llamarnos a la guerra. Es un instrumento para dar señas en que deben estar haciendo. Pero vemos que Dios ahora está hablando como trompeta, o sea, dando señales de lo que va a pasar. Por eso, primero, aquí está la atención. Primero, aquí estamos escuchando y luego vamos a ver lo que nos va a decir. Por eso Él está recibiendo eso. Ahora, eso fue el siervo Juan. Segunda cosa, hermanos, que vamos a ver es del Salvador. Dos personas aquí en ese libro entrando. Segundo es el Salvador. Vemos, hermanos, su declaración en versículo número 11, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vemos que ahora su declaración. Primera cosa, yo soy. Volvemos, hermanos, que Él está hablando. Versículo 8 también da el primera cosa, yo soy. Hermano, la palabra yo soy, la frase yo soy, refiere primeramente en el tiempo de Moisés. En Éxodo capítulo 3, cuando Moisés estuvo ahí hablando con Dios, dijo: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Por eso, cuando alguien hace la pregunta, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Qué dijo Dios? Yo soy. Yo soy, es su nombre. ¿Por qué es importante ese nombre? Ese nombre es importante porque el yo soy significa que no hay nadie más. Yo soy suficiente. No necesita otro nombre. Cuando hablamos de Dios, Él es el único. No hay otro.
Ningún otro Dios es ni para nada delante de Él. Por eso, hablando de Dios, Él empieza con Moisés, yo soy. Por eso Moisés salió, fue el faraón. ¿Y quién es el que envía? Yo soy. Muy bien, ¿quién es? Dios, yo soy. Pero vemos, hermanos, ahora con Jesucristo. Él usó esa frase mucho, yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy el pan. Y etcétera, etcétera. Vemos, hermanos, un lugar muy interesante en Juan 18:6. Dice, cuando les dijo, ahora hablando de la guardia que está llegando, y luego él dijo, ¿dónde está Cristo? Él dijo, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Son bien autoridad otra vez. Como Dios diciendo a Moisés, yo soy, es suficiente. Ahí está la zarza quemándose, el arbusto. Todo ahí está mostrando su autoridad. Llegan a Cristo, están buscando a Jesucristo. Y él dijo, yo soy. Cuando dijo eso, ni pudieron mantenerse a pie. Cayeron la autoridad. Pues hermano, cuando hablamos del yo soy, refirió al Padre, pero también refiere al Señor Jesucristo. Hablando del alfa y omega. Alfa siendo primera letra, y luego omega, última letra. No hay nada en cualquier lado. Él es de cual lado en todo, ahí está Él. El primero y el último. Lo vemos, hermanos, también en Hebreos 13, hablando de Jesucristo, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pues, hermanos, vemos que Él está diciendo, yo soy de cualquier lado, yo soy toda autoridad, yo soy todo el poder, yo soy el que es. Por eso estamos hablando del Señor Jesucristo en su declaración. Vemos su descripción ahí empezando en versículo 1:12 y vamos a ver algunas cositas. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Primera cosa que vemos, hermanos, son las 7 candeleros. Ahora, los 7 candeleros. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero él es ahora en medio de ellos cuando Juan lo ve. Por eso da vuelta y ve 7 candeleros. Ahí está Jesucristo. Ahora va a estar explicando quién es. Vemos que está vestido en una ropa que llegaba hasta los pies. Está hablando que él estuvo cubierto, hablando de su justicia y su autoridad. Como un juez que está cubierto, ahí delante está el Señor Jesucristo, ahí llegando. Vemos ceñido por el pecho con un cinto de oro. Está hablando allí de su amor. Vemos que Él ahí está ahora llegando y con amor, hermano, con amor con nosotros. Cuando vemos las cosas malas y feas, nosotros que estamos en Cristo debemos entender, eso no es para nosotros. Eso es para el mundo que aborrece a Dios. Hermanos, hoy en día, como nunca, estamos viendo el mundo en contra de Dios. Nosotros como creyentes somos como plaga de este mundo hoy en día. Por eso todo está juntándose para el juicio. Vemos, hermanos, ahí en versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego. Vemos, hermanos, su cabeza y cabellos blancos. Está hablando de su justicia. Porque vemos que en Dios, en Cristo, está su justicia, está su eternidad, está su majestad, está su pureza. Vemos sus ojos como llama de fuego. Está hablando de su autoridad, su conocimiento, hermanos. Él ve todo. Él sabe los secretos más profundos del corazón. No hay nada que podemos ocultar de nuestro Dios. Sus ojos como llama de fuego. Hay en versículo número 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno.
y su voz como estruendo de muchas aguas. Hermanos, cuando hablamos de sus pies, semejante al bronce bruñido. Vemos, hermanos, recordamos en Daniel la estatua y luego los pies. Está hablando de algo de juicio, algo de que va a arreglar. Pero vemos, hermanos, su autoridad y luego su juicio que viene. Vemos su firmeza, vemos su juicio, su voz como estruendo de muchas aguas. Habla de su fuerza, su poder y también de su dominio. De muchas aguas, hablando de las aguas de la tierra. O sea que no hay ningún lado que no pertenece a Él. No hay ningún lado en donde Él no va a tomar autoridad en lo que está haciendo. Versículo número 16. Tenía en su diestra 7 estrellas y su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Vemos, hermanos, cuando está hablando en ese momento de Él en su diestra están las estrellas. Hay que recordar, está aquí en medio de 7 candeleros y luego en su mano, en su diestra, 7 estrellas. Vamos a hablar de eso ahorita. Pero vemos como Él está allí, vemos que está hablando en ese momento de su boca salía la espada aguda de 2 filos. Ahora, obviamente nosotros sabemos que es eso, es la palabra de Dios. Y hermanos, su rostro como el sol y luego brilla claro y brilla fuerte. Pues vemos que Él está allí, su rostro ahora está dando su lugar. Vemos, hermanos, su manifestación de lo que vemos en eso. En versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Por eso Juan ahora está asustado de todo lo que está viendo. Y luego viendo ese libro de Apocalipsis va a ser algo que vamos a aprender muchas cosas que nos van a dar un poco miedo. Pero vemos su reacción era natural, pero en la consolación Dios ahora Cristo está hablándole. Y luego como Él está diciendo, su primero y el fin. Y luego en versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso hablando ahora de estuve muerto, que está hablando su crucifixión. Pero ahora está vivo y para siempre va a vivir. Pero vemos que ahora está estableciendo su posición en eso. Vemos, hermanos, de las llaves que está hablando. Las llaves de la muerte y del Hades. Es Él quien va a juzgar. Es Él quien va a poner todo en orden. Pero está hablando de la muerte y del Hades. Cuando hablamos del cielo, vemos otra cosa. Vamos a nomás leer, aquí va a ser en la pantalla de Mateo 16. Cuando dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A qué está refiriendo? Ahora tenemos la imagen de Pedro en el cielo con las llaves y luego permitiendo pasar. Y no está hablando de eso. Cuando está hablando de las llaves, habla de Cristo con las llaves de la muerte Hades. Vemos que Pedro con las llaves del cielo. Eso, hermanos, está refiriendo a lo que nosotros estamos haciendo y nuestra obra. ¿Por qué estamos en este mundo? Por la gran comisión. Mes que entra vamos a tener la conferencia misionera, porque nosotros enviamos misioneros. ¿Para qué? Para ganar a algunos para Cristo. Por eso hablando, hermanos, nosotros tenemos la autoridad o el poder en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Lo que nosotros ganamos para Cristo son ganados. Los que aceptan a Cristo son salvos. Y aquí en esta tierra está respetada hasta en el cielo también. Nosotros tenemos esa gran comisión. Ahora, entendemos que la salvación viene de Dios, pero Él nos dejó aquí para testificar de Él,
Pero está hablando de nuestra obra hoy en día, está refiriendo a la obra de Cristo allí. Ahora vamos a terminar viendo la definición en versículo número 19. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Entonces, tres tiempos otra vez. Y luego el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por eso está terminando hablando de lo que está viendo. Ahí está Juan viendo. Señor Jesucristo, 7 candeleros, 7 estrellas en su mano. Las 7 estrellas son los ángeles. Ahora, ¿qué es un ángel? Un ángel es un mensajero. Está hablando de los mensajeros de las 7 iglesias. Ahora, ¿quiénes son los mensajeros de las 7 iglesias? ¿O quién es el mensajero de nuestra iglesia? Pues el que está hablando ahora, el que está dando el mensaje. Pues está refiriendo a los pastores de las 7 iglesias. Una cosa muy interesante, vemos que los pastores de las estrellas en su mano derecha. Es un lugar de protección. Dios cuida, Dios permite. Recordando, los apóstoles se murieron, muerte de mártir, pero son protegidos por Dios. Pero vemos que Dios está poniéndolos aquí. Es algo divino, hermanos. La iglesia es algo divino, no es humano. Dios pone, Dios quita, Dios bendice. Por eso, hermanos, necesitamos estar entendiendo, empezando lo que está pasando, porque vamos a entrar de aquí a las 7 iglesias y aprender de qué refieren esas iglesias también. Pero, hermanos, ahora vamos a terminar este mensaje pensando, Juan, el siervo, en un lugar indicado por Dios para dar su palabra que nosotros estamos estudiando hasta hoy en día. Hermanos, siendo siervo de Dios, Dios tiene un lugar de importancia para nosotros también. Ninguno es salvo por nada. Ninguno es salvo simplemente para ir al cielo, sino somos salvos por una función. Y nosotros no sabemos cuándo, ni por qué, ni qué, como Juan. Juan en la isla, ya sabiendo que Pedro fue crucificado a cabeza para abajo. Los otros fueron ya matados porque está ahí en esa situación. Hasta que vino la visión y vemos algo tremendo en la vida de él. Y hermano, Dios tiene algo en nuestra vida y algo tremendo para nosotros también. Y luego pensando en otra parte de nuestro Salvador. Juan aprendió mucho de Jesucristo en ese día. Él aprendió mucho que nos compartió hasta nosotros también hoy en día. Por mi ánimo para esta tarde simplemente es eso, que sea el siervo del Salvador.